Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde y cuando nos oigan, estamos en La Voz del Derecho desde la facultad, un programa con gente joven para tratar temas de derecho desde una perspectiva joven. Me han dicho que les ha gustado mucho la primera parte del tema de derecho animal, que parece que a pesar del poco conocimiento que teníamos, fue muy útil para mucha gente. Nuestra alineación, parece que ya tenemos la titular de este semestre, Susana Namén, nueva, del Rosario, Santiago Jaramillo, nuevo, de los Andes, y los tres ya habitués, Adriana Torres, Daniela Tangarife y Emilio Archila, tres proyectos de abogados javerianos, y quien les habla, Andrés Charri, abogado javeriano del 91. Repito, ojalá esta sea la titular este semestre, porque ya somos un poco más plurales. Ese asiento, yo espero que llegue alguien de una universidad menos plutócrata, alguien, no sé, de la Central, de la Nacional. Sería bueno que alguien viniera y nos pusiera a pensar de otra forma, porque acá se piensa, pero todos pensamos más o menos igual. Ya estamos empezando parciales y obviamente acá empieza a haber nociones de angustias, mucho café, estudios, llantos en algunos casos. Y bueno, para mí los parciales no eran gran cosa, pero parece que yo soy un pasotista, dirían los españoles, me importa culo total, a mí no me importa eso, pero hoy sí trataré de hablar poco y los dejaré hablar. Bueno, jóvenes, cuéntenme. Bueno, pues yo quiero empezar primero, como me parece interesante contrastar cómo funcionan los parciales en las diferentes universidades. Pues no sé cómo funcionan en los Andes y en el Rosario, pero en el caso de la Javeriana son 2 semanas, donde en esas 2 semanas pues ponen todos los parciales de todas las clases y tienen que ser en esas 2 semanas obligatoriamente. Y yo en lo personal tengo un problema con esa estructura. Me parece que los parciales deberían estar reestructurados como la forma como se presentan. No siento que deberían ser en 2 semanas, o sea, debería ser como el transcurso del semestre. De acuerdo. Porque me parece terrible uno tener que estudiar peor. Es el 30%. Es que a nosotros es el 30%. En 2 semanas. O sea, nosotros tenemos obviamente el final, que es el 40%, el 30% que es el parcial, y otro 30%, en vez de como de dividir un poco más las notas, porque es que uno ya llega a un 40 del final que pesa mucho, mejor tener estas bien. Y creo que en los Andes es distinto. O sea, Bueno, sí, en los Andes es muy diferente y realmente no existe una semana de parciales. así debería ser. Solo existe una semana de finales, que es al finalizar clases en diciembre, hay una semana de finales y los profesores, si ellos quieren usar esa semana para poner su parcial final, lo pueden hacer, así como también pueden ponerlo en el transcurso del semestre, que dura 16 semanas. Lo único que hay parecido es una fecha de corte y es para la última semana de septiembre tiene que estar el 30% de la nota, pero eso puede ser un parcial o un PBL, que es lo que hacemos nosotros, que es un Problem Based Learning, un caso que se elabora y eso puede ser el 25% y puede ser un 5% de un quiz, por ejemplo. Entonces son una variedad de evaluaciones y de metodologías para construir ese 100%, pero no es nunca un 30%. No es por calendario. No es por calendario. Lo que pasa es que de todos modos los profesores tenemos que entregar nota en un calendario. Y al final todo va a acabar en un tiempo. No, es decir, allá seguramente a final de septiembre pues va a haber alguien que hace parciales. Pero es que el rendimiento académico sería muy distinto si no tuviera un parcial por semana. Por ejemplo, como imagino que podría pasar en los Andes, que pues, uno puede tener un parcial en una semana y no todos en 2 o en una, como en el caso del Rosario. Oigan, yo tuve el semestre pasado 5 parciales en 2 días. Uy, no. Muy grave. Yo llegué a un punto en el que decía, tengo que prescindir de ciertas cosas, porque no es físicamente posible terminar estudiando todo. Y hubo parciales que los dejé a la de Dios porque no sabía qué hacer con mi tiempo. ¿Y cómo te fue?
bien. No, pero también es Sí, pero igual. Igual. Igual hay exacto. profesores que, o sea, sí que por lo menos es que yo tengo Es un muy conflicto con la semana de tensionante. parciales, porque por lo menos la de finales no tienes más clases, entonces tienes todo para estudiar eso, ¿sí? Pero acá tenemos más clases a las que igual uno va a ir y hay profesores que decían hacer un quiz, hay profesores que decían... Pero creo que no se Hay un puede. profesor que hace exposiciones en semana de parciales, ¿no? Pero en teoría no se puede, uno no Me debería- estás perdiendo. no se pueden hacer quizzes. Bueno, pero ¿cómo es concretamente un parcial en la Universidad del Rosario? O sea, uno entra y ¿cómo es un parcial? Pero ¿Esto que es elegantes? No. No. Solo al Pues final. sí es Son un típicos oral. que fijo, sí. No Pero sé si es un en los- oral. si- No, si los parciales son escritos, creo. No todos. No todos. Yo tengo pueden ser parciales orales. orales, o puede ser un juicio oral, o sea, También. varía. No, por ejemplo, También no. depende del profesor, es completamente lo que diga el profesor, pero digamos que también está dividido por cortes y también tienen que entregar ciertas notas en ciertos cortes, pero hay profesores que no respetan eso. No sé Y- si pasa Como con en todos ustedes. lados. ¿Y qué tan grave es la copia? Hay bastante copia. Yo en ahí los quiero parciales. llegar. Hubo un tema muy difícil el semestre pasado, a finales del semestre pasado, con un tema de plagio. En una ¿Plagio o clase- fraude? Plagio. En una clase de procesal administrativo, un muchacho que está, es que no quiero como sin nombres, sin sí, no nombres. No, quiero no, decir sin nombres. nombres, pero sí quiero decir como la característica del personaje. Dentro de la universidad hay ciertos cargos que se llaman los colegiales, no sé si lo han escuchado. Ah, Sí, sí, obvio. que es como high. Sí, son como los estudiantes más reconocidos, los más rosaristas, les va bien en la universidad, se la pasan en eventos de la universidad, representan en esto, en lo otro, bueno. Y son solo 15, y de jurisprudencia el semestre pasado teníamos 4. Y uno de ellos, estudiantes. Sí, tienen que ser estudiantes de pregrado. Y los elige, bueno, la conciliatura como el consejo directivo de la universidad cada 2 años. Pues ese es un honor muy importante. Y uno de estos personajes lo acusaron de copia en un parcial de procesal administrativo y solo le faltaba esa materia para graduarse. Ay, qué pesar. A él y a otras 2 personas. Y a él nunca le abrieron proceso Pero puedes entrar en disciplinario. detalles de cómo fue el plagio, o sea, cómo sacó el celular, estaban hablando. O sea, Pues a mí me ayudaron. contaron de primera mano lo que vieron. Pero por eso repito, plagio es en una tesis copiar. Ah, no, plagio. Como es la copiar Lo cita. legal, otro es una fraude. cita. Lo otro es Ok, fraude. entonces Fraude. fraude. Me contaron que los estaba cuidando no la profesora titular, que es una magistra del Consejo de Estado, sino la profesora auxiliar, que no sé quién es, y que se salió un momento y ellos estaban atrás, eran 2 niñas y este tipo, y botaron uno de los papeles que tenían del parcial al piso, le tomaron una foto y lo mandaron por un grupo, preguntando las respuestas. Una maravilla. Sí, o sea, pues ingenioso. No. Ey, lo estoy diciendo en tono irónico. Una barbaridad. Es terrible. Sí, uno ya... Terrible. Una niña que estaba en ese curso que yo conozco tenía la materia en riesgo y pues necesitaba como 4 o 5 para pasar. Y todo el mundo le tiene mucho miedo a procesal administrativo. Había estudiado como 3 semanas todos los días y se tiró la materia. Y esta gente que se copió pasó la materia divinamente y además le aceleraron el proceso de grado y se graduó a las 2 semanas. Por haber Wow. tenido el privilegio de ser... Es que Pero, digamos a que los ver. colegiales sí No, pero es que tienen... nadie nunca se Pero enteró un de la... momentico, ¿hubo fraude? ¿Hubo un proceso de algo? No. Con a él nunca le abrieron Pero proceso a ella- a las disciplinario, otras pero a dos. las otras 2 niñas sí. Y No. terminó como, y como, o sea, qué pena preguntar esto, pero como que prosperó ese proceso contra las otras niñas. No, sigue ahí y él de hecho puso una denuncia por injuria. Bueno, pero, o sea, si es... Pero volviendo al tema, o sea, concretamente no hablando tanto de cosas fraude. específicas. Del En el Rosario, ¿tú sientes que hay bastante copia? Hay tolerancia al Sí, como fraude. en un Los parcial no hay- promedio tú ves alrededor del salón y tú dices, En ¿hay los gente quizzes, copiándose? la gente, o sea, será el nivel de exigencia es tan alto como para que la gente no pueda por sí mismo desarrollar las preguntas. Depende del Eso pasa. profesor. Depende del profesor y eso sí, lo que te digo, el parcial y las preguntas depende completamente del profesor. Por ejemplo, tuve un profesor de fuentes de las obligaciones el semestre pasado, del que soy monitora este semestre, y él dice que Divina. él dice que los mejores parciales son falso verdadero. Por Bien. alguna razón. Que Bien. porque todos los
los grandes exámenes de, no sé, el de la barra de Nueva York y todo, son falso verdadero, son selección múltiple. Y el tipo no tiene tiempo tampoco para Y en corregirlo. los Es que Andes- esa es la razón. ¿En los Andes No, eso es hay pura copia pereza. o no hay copia? En la Facultad de Derecho, yo diría que no. La única manera en la que sería posible copiarse, o sea, primero, si hay algo que no le dejan muy claro, es que la copia no es admisible y que vas a tener un problema muy severo. Eso por lo menos en mi curso es así. Muy La severo. montañera, sí. Va a ser, la sanción va a ser muy severa. Tienen problemas. Por ser copia. No pasa tanto en mi facultad, en la Facultad de Derecho. Es mucho más común en las de ingeniería, por ejemplo, en esas clases ¿Como de numéricas? programación. Y hay Ok. hackers y cosas. Y todo ese- Hay gente muy dura. En esas clases de APO, que son de programación, que esto hay que enseñar un código, se copian. En la Facultad de Derecho, si pasa, sería cuando tienes permiso de usar el código en el examen y haces anotaciones, copian. haces anotaciones Sí. en tu código, pero no es que te copies, porque es que no me estoy copiando de nadie, porque No, pero es fraude. código, Es fraude. el código no se lo pasa a nadie, pero tú mismo podría pasar que hagas Pero anotaciones la en tu mayoría código. de- Pero exámenes. o sea, qué pena meter la cucharada con eso, pero no dejarte hablar. Lo que pasa es que hay profesores, por ejemplo, yo tengo una profesora ahorita que en verdad nos dice, en mi parcial usan código y lo que le quieran escribir y lo que quieran. Claro. Porque si tú tienes eso, es que tú ya o sea, la idea de que a ti te dejen usar un código es que tú lo uses como herramienta, porque en tu vida laboral vas a tener la ley ahí, no vas a tenerla escondida. Es mucho más Entonces, real. y la vas a tener con anotaciones y con cosas y sabiendo tú cómo lo manejas para poder realmente resolver un Claro. caso. Eso Claro. es lógico. Pero es un tema de fijar reglas. Sí. Creo que no, o sea, si eso es así, no puede haber como una arbitrariedad, entonces alguno, claro, o sea, por eso a es un alguno tema le de fijar reviso o reglas. no. Si el profesor, eso sí, algo también muy excelente en mi universidad es el programa del curso. El Claro. programa del curso es como la constitución del curso, literalmente, y es, ahí está todo lo que usted puede o no puede hacer y lo que usted va a ver o no va a ver, y las fechas están planteadas en el programa del curso. Entonces ahí va a ver, el estudiante podrá usar su código, el de él. Estos son los temas que tienen Esos que son los estudiar. temas, claro. esos son los parciales y el estudiante podrá o no usar su código en la evaluación. ¿Y los parciales son escritos normalmente? Sí, son escritos, o sea, bueno, puede haber oral, puede haber, examen oral o una presentación, una exposición dependiendo de la materia, pero un común denominador es la metodología de caso. Es buenísimo. Y eso es algo que está en mi universidad y es, todas las materias, al menos las que yo he cursado en 3 semestres, son de caso. Desde sociología jurídica, se hace un ensayo de sociología sobre un caso de violencia en Colombia, hasta el examen de derecho de propiedad, en el que su parcial escrito es si Juan le vende a María y no es titular del derecho real, tin, tin, tin. Cayo le dice a Ticio. En el caso. Entonces, pero en todas materias, un denominador es la metodología de caso. Y por metodología de caso, ¿hay muchas veces que hay juicios simulados o tienen pocos juicios simulados? Sí ha pasado, digamos, en mi parcial final de introducción al derecho era el paralelismo entre los sistemas jurídicos como el indígena y el ordinario, y usted presenta una demanda escrita, si usted es el demandado, usted contesta la demanda y después va al juicio. Es una simulación, también puede pasar, creo que en penal especial también lo hacen, o en penal general, o en pruebas también lo pueden hacer, pero hasta el momento, por lo general, son parciales escritos o orales. ¿En qué semestre Y- estás? ¿Tercero? En tercero. Y digamos con el tema de como el plagio, dices que, o sea, se copian más como escribiendo cosas en cada código que hablando en el parcial. Como Sí, que, en, es que eso me parece muy interesante porque siento que refleja un poco cómo funciona la universidad. O sea, Mm. yo la verdad, Sí. pues de lo que yo he visto como pues de la copia, digamos, pues en mi universidad es más como Mensajes. de hablarse, Sí, como de en la mía ayúdame, también. sí, más No, que no. algo como... Son No, más y también, tecnológicos. la gente que tiene el código. No siento que sea todos los tecnológico, sino apuntes. que es más como por el tema del curso, de pronto, como porque en la Javeriana es mucho más el tema de somos un curso y yo Bueno. conozco muy Sí, bien en la a Javeriana gente que van, está en ahí mis pasan clases. dos cosas. La primera es, o al menos desde como yo lo veo, es el temor al plagio, o al Ujú. fraude, o a la copia. Obvio, Pues la o sea, yo sanción es alcanzo muy a- severa. bueno. Pero yo diría que hay Muy otra bueno. cosa. O sea, realmente yo solo ayudaría en un parcial si está mi mejor amigo al lado y si y necesita un cobato para pasar. Al menos en mi caso tengo una sé. noción, Interesante. tengo una noción de competitividad, que es algo algo que pasa en mi universidad, ¿En serio? y es Eso es muy de los Andes. ahora la A mí verdad, el otro día- yo en se un nota parcial todo. o sea, estudio con amigos y estudiamos, pero ahora la verdad yo estudio solo y o sea, Y yo no paso ayudo a solo. nadie. Yo no ayudo a nadie. Como que Es que en la Nosotros nos Javeriana mandamos eso los funciona resúmenes muy entre diferente. todos. Nosotros O sea, también. ustedes no tienen un...
por ejemplo, grupos de WhatsApp de cada De la clase? clase. No. Eso ya lo habíamos hablado. Tengo- que Sí, pero es que es tiene muy grupo de chévere WhatsApp de amigos, contrastarlo. pero no de clase. Teníamos un grupo, digamos, en Introducción al Derecho, que es como lo que te va a ingresar a esta noción de universidad. Teníamos un grupo, pero se usaba para que la monitora dijera, oigan, un cambio en el programa, la lectura no va a ser la de Carlos Santiago Nino, sino lean Dworkin. Entonces uno iba y leía Dworkin, pero de ¿Hasta resto, ahí? hasta ahí. Uy, es muy diferente en la nosotros sí. Javeriana. A mí, Nos y en el mandamos Rosario todos también. ¿Y los en el Rosario cómo resúmenes. es? ¿Cómo es en el También Rosario? nosotros sí nos ayudamos un montón. O sea, hay una fotocopiadora saliendo del Rosario, no sé si han ido. Es súper chiquita, entonces uno se ve con todo el mundo todos los días. Y no sé, te dicen, deja tu cuaderno en donde clarita, que se llama la fotocopiadora. Y uno deja el cuaderno y todo el mundo le saca copia. ¿Y Si uno hace ustedes? un resumen, no se lo comparte, Sí, uno lo oigan, manda. Claro, pero no hay nada más peligroso que un resumen. En eso sí, por favor, no estudien con Pero resumen. por eso uno, No, por eso uno dice, yo ay. estudio con el resumen de la que yo sé que lo hace bien, con el de Dani, por ejemplo. O Sí, sea, hay no estudia con creo cualquiera. que hay unos resúmenes famosos en la universidad, como el resumen de Valencia, propiedad, excelente, y uno lo usa y No, todo. y por ejemplo, Sí. tengo entendido que en el externado, por ejemplo, hay como unos cuadernillos que ya tienen como lo que la clase ha visto, de que son las exigencias más fuertes, y entonces los venden ya, porque Claro. son como cuadernillos Mis de papás cada... hacían eso. En Bélgica hay una cosa muy interesante que se llama el silabús. El silabús es el texto de la clase que, sobre todo si el profesor ha tenido tiempo, lo ha ido enriqueciendo. Entonces hay apuntes, hay PowerPoint, hay documentos para leer y es institucional. Es fantástico. ¿Eso no lo tienen los Andes? No tenemos eso, al menos no en las clases que No, uno este ve. sí era oficial. No, este no, Ok. digamos, solamente, digamos, en una clase que toda la gente que no estudia Derecho en la universidad tiene que ver, que es Constitución y Democracia, hay un libro de los Andes de Constitución y Democracia, ahí está el contenido de la Es bueno. clase. Usted podría no ir a clase, tal vez leer el libro y podría pasar, pero volviendo al tema de la ayuda, como que ahora que lo pienso en retrospectiva, uno en la clase siempre tiene sus amigos, uno tiene un grupo de 4 y uno se reúne entre los 4 y hace su resumen, nos hace preguntas, como simula el examen un poco, Sí, y sí, entre sí. ellos uno se ayuda, pero que yo diga... Pero tenemos- hasta que cierran la puerta del examen. Sí, o sea, en el examen, ya, a partir del momento en que cierran la No puerta del nos examen, conocemos. Chao. Y otra cosa, sí, pero así que yo tenga un grupo de la clase, como, oigan, ¿alguien me pasa las notas? Uy, Como- es 100% Nosotros así Y mandan, funciona la Javeriana. mandan Oigan, fotos sí. de los resúmenes Uy, yo soy- por los grupos. o sea, la ni gente- Uno siquiera se hace solo- preguntas como, oiga, no entendí este Sí, tema, sí. explíquenmelo. Intensidad total. Denme Y un ejemplo de esto otro. Alguien tiene resumen de tal lectura que no alcance a leer y Sí. tome para que lleve. A mí eso me manda, o parece, sea. a mí eso me gusta más. Es A mí decir, también. Sí. uno entiende la filosofía de los Andes. Repito, yo estudié allá y es un poco Pero sí es el solitaria. peligro. Pero es el peligro, por ejemplo, en nosotros del plagio. O sea, un examen en la Javeriana en el que un profesor de pronto no esté tan pilo, Es va, desesperante. es puro Es sonito desesperante. todo. Es trabajo en nosotros grupo, igual. pero a la larga... Yo lo que pasa es que saber hago toda trabajar en clase de grupo es técnicas la para No, no, no. solidaridad, o sea, No, pero no hablo de que la copia sea un trabajo en grupo, me Ah. refiero a que compartirse los resúmenes, ojo, es un trabajo en grupo y es como solidaridad, que siento que no Es pasa solidaridad, como- es grupo, es sí, una que no noción pasa de en los grupo. Andes, como a mí no me importa compartir mi resumen, o sea, No, pero también hay bárbaros que no comparten el resumen. pero son segregados, El papá de una compañera de ustedes era así. No voy a dar el nombre. pero uno Ah, no ya sé segrega, quién. uno sabe como, uy, qué rabia, ese no comparte. Sí, Co- Sí, y- es verdad. Uno sí lo ¿Y tus segrega. papás hacían, qué hacían? ¿Tus papás son Mis los papás- radistas? No, son externadistas. También vendían los resúmenes. Claro. Sí. Sí. Yo No, a tenía mí los nunca- mejores resúmenes de la facultad porque eran los de mi novia y yo era yo no, obviamente nunca los vendí, pero yo sí los administraba y había personas que no. A mí una vez me ofrecieron pagarme por unos resúmenes de una lectura y en la vida se me Uno ocurrió, dice, no, uno uno es los que no- mando y se me ya. ocurrió, fue como ya coge por WhatsApp Sí, y uno todos los se lucra documentos. con eso, exacto. Sí. Sí, el tema del plagio, No, pero Pero eso es- no debería ocurrir y las universidades deberían ser mucho más cuidadosas. deberían ser mucho Pero es que Porque- también es un proceso. muy estrictas con Sí. ese tema. Claro, pero es que todo empieza por ustedes. Igual también yo creo que es Pero un también hay proceso harto. profesores que exigen a un grado que, o sea, por ejemplo, yo tuve un caso este semestre en donde hay una explicación de un concepto en donde el profesor las palabras que utilizaba daba puntos por las palabras. Ah, sí, tenía que ser esa palabra. Entonces, por ejemplo, No. yo escribo el concepto, pues, yo cuando leo las lecturas, pues, nunca me las leo con intención de aprenderme
literalmente Y ese lo es que el está escrito ahí, propósito. sino que yo quiero aprenderme después los conceptos. Y si Sí, uno decirlo pone en un tus concepto, palabras. pues que prácticamente da el Dice lo mismo mismo. resultado, pero no parafraseado. tiene esas palabras específicas y me bajan un punto Sí, completo. Pero Creo que igual el- eso no es razón, ¿no? Eso no justifica la copia. O sea, No, No, creo que no. el tema del plagio también es un tema muy discrecional también del profesor. O sea, como si el Sí. profesor ejerce esa figura de autoridad, pues es el que va a poner las reglas. Pero eso en está cómo- mal. Es Eso un está tema mal. jurídico. Es No, un tema, está mal, pero también hay casos que se ha llevado al extremo. Y hubo un caso famoso en mi universidad, pues famoso en la facultad, y es, bueno, la regla es, usted nunca ve pruebas y contratos a la vez. Usted tiene que ver primero contratos y después pruebas, aunque estén en el programa en el mismo Sean con semestre. requisitos. O sea, No, que no las meta al tiempo. Ok. Como cuando está en un semestre mucho más básico, es como usted no ve obligaciones y propiedad del tiempo tampoco. Entonces tampoco ve propiedad. pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no le se Pues, ¿por qué puede, no? o es- No, es ¿Por qué una. no? No, pero es que no es- como. Es como medio una estrategia, medio Es como tener mito, nociones es como. básicas. Claro, no, tú no no, ves laboral 2 antes de laboral no, 1. no, pero no es por eso, Pero sino porque es por, el por la sistema no me deja. exigencia, es por Ah, la por- exigencia y porque por la son dificultad. pesadas. Sí, Ah, ok. propiedad Ah, en mi. ok. O sea, no es un tema del sistema, no me dejas. Sí, no, lo que te digo es como. Es como Por contratos exigencia, es como, mira, administrativos. no sacrifiques todo tu promedio, que también en la universidad eso es importante. Sí, total. Viendo cosas muy pesadas, como primero ven a una, después veo, mira otra. Bien. El caso fue que en contratos, en el parcial final oral, con un profesor, pues la eminencia cuando en nuestra universidad, parcial final oral, y tenían los estudiantes con su código preparando su pregunta, ustedes le dan su pregunta, tiene 1 minuto para preparar y contestan en orden, sacando una balotica. Y una niña sacando su código, está enredándose, profesor ya la ha reiterado, como repetió la pregunta 2 veces con otras palabras para ver si entendía. Y ya era su última oportunidad, le dijo, como bueno, última oportunidad, si contesta, listo, si no, pues de malas. Y iba a contestar y empezó mal. El estudiante al lado, que ya había presentado, había sacado 5 en el oral de contratos, le dijo no. Y a ese niño que dijo, solo por decir no, fue sometido a un proceso disciplinario. Creo que No, le gravísimo. anularon el parcial. Pero ¿Qué? yo, por ejemplo, o sea, sí sé Demasiado de pro- exagerado. No, pero en parte Está tienen muy razón. A ver, exagerado. o sea, es exagerado, pero pónganse a pensarlo en la posición de un profesor que tiene 2 chinos que son amigos. Como en serio el tema de que se ayuden igual es plagio. O sea, es Sí, muy sí. complicado. No, pues la regla es... Y hacerse caras y todo, No, en verdad hay no, profesores que les molesta. y la regla era, siempre dejan muy claro, antes de los horarios, dejan muy claro la Pero regla, abrir así un es, proceso usted responde su pregunta, su examen, y se queda callado. Ya, no dice nada más. Yo estoy de acuerdo. Entonces, No, Sí. me parece excesivo. ¿es Es entendible, excesivo pero o es la pues- regla? Pero es que, o sea, uno... Pero son reglas. No hay nada peor. A ver, hay, Sí, pero que sean reglas hay no dos quiere decir temas, que hay está dos temas bien. que uno empieza a hablar. Un tema es de tipicidad y de juridicidad. tipicidad. No te copias, no te copias. No te copias mucho. No te copias. Ajá. Y si te copias, te anulo. Fin. No es que me copié poquito. No. No te copies y ya. No te copias. Es no te copias. No es no te copias mucho. No te copias. Esa es. Me parece Pero, muy por ejemplo, exagerado, de la verdad. parciales, también. quería hablar de un tema no tanto del plagio, sino, por ejemplo, los profesores que contestan preguntas en parciales. A mí me parece que hay cosas, hay veces que tienen unas cáscaras y unas cosas de ortografía y la redacción no es perfecta. Y no es Ah, que pero yo yo no, no estoy- yo no contesto nada. Ah, sí, eso está mal. Yo traigo una camiseta Uno de tiene Rigo. que... Yo tengo una camiseta. Yo que vas ustedes a ver. Hay una camiseta de Rigo que dice yo qué vas a ver, huevón. Ay, no. Y yo me la pongo en los parciales. Te mato. Y me preguntan y hago así. No, yo no Uno hablo. tiene que saber preguntar. Uy, no, yo estoy... Yo no. No, hablo. pues yo creo también. que, yo Sí, creo que... Eso me ha salvado. O sea, No, uno, no. uno saber cómo preguntarle al profesor como... No tanto por eso, sino que hay veces que en verdad es eso. O sea, por ejemplo, te ponen un redacción caso está mal, ¿qué y la hacemos? redacción, o sea, la redacción es No, yo sí confusa creo y que uno- los profesores no deberían intervenir En nada. En nada. Creo en los que- parciales. No, 5 no. minutos y seguimos. Esta es la voz del derecho. Seguimos en semana de parciales. Andes, Rosario, Javeriana, plagio, parciales. Yo voy a contar mi historia. Yo soy profesor y doy un seminario y ahí viene el primer tema. El tema es que el seminario debe ser fácil. Sí. Mi teoría es que debe ser difícil. Por una razón. Y lo hablo desde el derecho deportivo, que la gente que va es porque le gusta. Es que si yo voy y me gusta, debería estar motivado para estudiar.
Pero lo que me acaban diciendo es, no, profe, es que esto es fútbol y nosotros No. venimos acá para no estudiar. Entonces, Pero precisamente es que, por ejemplo, uno ve de pronto en esa clase a la gente que de pronto nunca participa en otras clases, que realmente le cuesta y sufre, va a esa clase y realmente participan, menteado, hacen los trabajos primero que hay unos cualquiera. trabajos fantásticos. Y en serio, pues eso también es bueno, porque esas materias que de pronto son más de uno escoger qué hace. Selectivas. Y entonces uno sí tiene que esforzarse, qué pena. De las cosas a las que yo más les he metido es, no sé, por ejemplo, a mí me encantó Historia del Derecho. Y en serio, la gente es como que importa, ¿no? Yo le metí a ese ensayo como mi vida entera. Y entonces viene el segundo problema, es el tema del plagio. A mí no lo soporto. No lo soporto porque creo que Es el mal de nuestro país. ahí empiezan. Es Pero decir, tú como profesor, ¿qué opinas de las vías que da la universidad para el plagio? ¿Te parece que son efectivas? No. Es que digamos, hoy no las conozco. esta semana Ay, escuché a un me da profesor- pena- Ese es el me da error. pena- me da Ese pena es el no preguntar. conocerlas. Sé algunos temas. Por ejemplo, que no puedo castigar 2 veces al alumno. De manera que si lo cojo en plagio, no le puedo anular. Porque pero- entonces habría un non bis in idem y si le anulo y lo llamo a consejo directivo, estaría penando 2 veces la misma conducta y evidentemente por debido proceso en una facultad de Derecho se cae. No, pero Andrés, sabes que yo, precisamente porque habíamos hablado eso antes, fui y pregunté en la facultad y no es así. Bueno, a mí me dice mi señora que es una andina. No, por eso no es, o sea, sí Entonces se yo anulo podría. y llamo, pero si hay un principio de non bis in idem ahí que no se está cumpliendo. Ah, no, sí, yo le dije eso a ¿A la quién? persona encargada, pero pues me dijo que no importaba, que Sí, como querían cállese. sancionar a los que Pero hacían plagio. sí, pero ahora viene un caso, un tema que ya lo hemos visto y pasó en los Andes y no vamos a dar nombres, pero viene la tutela. Y es incómodo. No, y en temas de educación, y en temas de ¿Por qué se educación, ríe? en Eso temas pasó en de... el colegio. Sí. Ah, y en todo, y en mí también, yo creo. Claro, porque lógicamente, y yo lo tengo en temas Esos serían mis temas. en temas disciplinarios deportivos, lo que pasa es que uno espera que haya más en una facultad de Derecho, haya un debido proceso, conocido de antemano, con unas reglas claras, que le permita a el infractor defenderse, pero que le permita a la institución actuar con el mayor rigor. Y no los conocemos, yo no sé si ustedes los Es conocen. que justamente siento que ese es el problema, el hecho de que ni como estudiante, ni como profesor entienda bien cómo funciona, ahí ya hay un problema. Sí. No, en verdad, para uno poder manejar esas cosas dentro de una como institución educativa, tienen que estar demasiado claros los parámetros En una para... facultad de Derecho. No para ambos ¿Sabes qué? lados. Esta semana me pareció muy interesante, pues una cosa que le escuché a un profesor que dijo que él no le gustaba abrir procesos disciplinarios, sino que lo que hacía era que si te veía copiándote, pues se aprendía tu nombre. ¿Se encargaba de rajarte? Ajá, o sea, pues Ay, no lo no. dijo así, pero se aprendía tu nombre y ya, y pues Pero entonces te quedaste de en la pronto memoria. le Y él- parecía. Pero que ¿dónde lo está vio el debido copiando proceso? y No, o sea, te él jodió la decía, materia a la no, persona. o sea, si Oigan. yo veo a alguien copiándose, no, digo como hace mucho aprendí que no voy a abrir procesos disciplinarios, simplemente me aprendo el nombre de esa persona y ya ustedes verán. Pero ahí es Yo muy, lo es hago. muy relativo porque... Duro, o sea. No, pero es relativo porque se los juro, porque a mí me ha pasado. Oigan, yo tengo un trauma absoluto con el plagio porque pues, yo estuve en la montaña primero y en la montaña era tal cual los Andes. Yo creo que así, de esa misma línea, o sea, esto es el trauma uno en cuarto de primaria por prestarle los apuntes al amiguito. Se los juro, era terrible. En el Como- reflejo es eso- igual. pero eso es bueno, pero el caso es que yo sí tuve un problema, un susto de que se me estaban copiando, yo no me enteré y se me iba a armar un bollazo. No, eso puede eso pasa y nuevamente también. ¿Ustedes tienen el procedimiento conocido? Sí, ¿Sí? usted va al programa y en el programa del curso ¿Dice? va a haber una sección en el que va a ser como normas y protocolos. El primer protocolo que, perdón, el primer protocolo que aparece es aquel que ataca como el acoso, el abuso, Claro. y usted lo Me sanciona a encanta. un comité especializado en eso en la universidad. Se llama el protocolo MAD, no sé qué significa MAD, pero Es una ahí- revista que me encanta. Pero Ahí está. Y el otro es en cuanto a plagio, aquel que se ha sorprendido en Tintín. Y está explícito en tu programa. Está en el programa del curso o si no está citado textualmente va a decir En el artículo tal. sanciones académicas por tanto eso. O sea, nuevamente, en la Facultad de Derecho no conozco un caso así tan particular, pero digamos, sé que pasa en ingeniería mucho en las clases de programación y hay todo un protocolo y es, ok, no solo hubo un caso de plagio, hubo 60 casos de plagio. Claro, Y hubo un yo caso, creo- hubo un es caso que de un los hacker Andes- que cogió todos los programas, todo, fue una cosa, pues salió en la prensa. Es que yo conozco un caso de los Andes, o sea, no es de derecho, pero le pasó a una amiga que le tocaba hacer un trabajo en grupo. Y entonces estaba en el grupo y los del grupo no hicieron nada. O sea, literal era solo ella. Literal. Entonces, ella iba a presentar ya el trabajo y lo presentó y pues puso el nombre de las otras, pero pues Eso ella es fue la plagio. que trabajó y Eso es la plagio. iban a Eso es plagio. joder ¿Qué fue lo que durísimo. hizo? Si usted Puso el nombre de las otras y ellas no hicieron Pero él trabajó nada. en grupo. Ajá,
y la iban a joder. Y, o sea, lo que la salvó a ella fue que ella le mandó un mail a la monitora ya diciéndole como, oye, esta gente no está trabajando, ¿qué hago? Y la monitora nunca le respondió y ya por eso Ok. terminó poniendo los nombres. Eso... Pero me pareció muy grave porque... No, pero muy exagerado. No, Muy ese exagerado. Lo que ese pasa es que para caso- ustedes todo es exagerado. No, pero es Pero exagerado. piensa, o Por sea, es que están solidaridad. equiparando esa misma situación con el hecho de que No, yo me haya... mira, ahí pasan no sé, dos... no sé, algo Sí. peor. O sea, ha se me hace pasado terrible. en algunas clases mías en el que hubo un caso y les perdonaron la vida en introducción al derecho, en un caso de PBL, en una metodología de caso, y es, si usted tiene un trabajo en grupo y usted se queja con evidencia que sus compañeros no están trabajando, le van a decir qué hacer y una de esas opciones va a ser, usted solo entrega su trabajo por su nombre y allá verán ellos, como que vale más que usted sea honesto al tiempo que el profesor se demore corrigiendo 2 trabajos. Lo que pasa es que el tema de trabajo en grupo también, yo puedo tener un trabajo en grupo con Emilio y le digo, usted lo hace y yo lo invito a almorzar. Sí. Ese Eso, trabajo en eso, grupo. No hay eso problema. en los Andes es plagio, pues no, No, sé, en general pero es plagio. va- No, porque yo no le voy a decir, Falta un requisito. porque Emilio no va a decir es que Andrés no trabajó, es que tenemos un trato. Yo Pero no sé es si era que- bueno o no. No, Andrés, es que justamente eso fue lo que pasó Pero, acá. ¿cómo O sea, se ese dieron? caso- No, porque pero- estas personas solo decidieron No hacer trabajar. nada. Pero No. entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo te invite a almorzar a que no hacer nada. No, porque o sea, es hay- que- no, hay eso está muy un- mal. No, porque estamos trabajando en grupo. No, pues lo que Hay una la- especialización. No, la diferencia es el hay un consentimiento a esfuerzo, que no trabajes más. Va a pasar Claro. dos No, cosas. porque la nota es para los dos, eso es de injusto. Sí, no, No, pero es que lo estamos haciendo en grupo. Es Si el tú rep- lo invitas a el- almorzar y él piensa, no. Ok, Pero, es porque repartimos el trabajo de esa manera. No, pero va a pasar dos Pero eso cosas. no quiere, ahí la nota no es justa. Pero Es lo que que creo, sí- no, Elena, es que creo que esos son dos casos diferentes. El primer caso es cuando se tiene un trabajo en grupo y usted le notifica al profesor, a la monitora, que sus compañeros no están trabajando y usted aún así pone sus nombres sabiendo que ellos no estaban haciendo su trabajo. De buen tipo. Y usted los... de buen tipo. De buen tipo. Eso es un caso. El otro caso es como, bueno, Emilio, hagamos una cosa. Usted hace el trabajo y yo lo invito No, yo a no tengo una tiempo. semana... Tengo 3 parciales. Háganlo. No entiendo por qué el usted haga el segundo- primero y yo hago el Así no sea segundo. cambio de nada. Ey, no tengo tiempo. ¿Lo hace usted? Sí. Sí, Pero ahí es no que te eso quejas, eso ahí no tampoco dices está El bien. cambio es la Eso está notificación a mal. la Sí, porque autoridad. hay un... Hay una Yo consentimiento. entiendo el consentimiento. consentimiento, pero es que el problema es que, Bueno, pero digamos, los pensando, efectos son pensando en los otro mismos. tema, yo creo que sería chévere hacer una comparación de cómo ustedes creen cada uno que por la metodología que tiene cada universidad de parciales, en qué van a salir más preparados que en la otra universidad. O Uy, me sea, encanta. Ok. ¿qué va ¿Saben? a ayudar más de ser de la Javeriana como en cuanto a los parciales para la vida real, comparado a los Selección Andes múltiple. y comparado al Rosario? Yo antes al último tema de plagio, que es un tema que es mucho más difícil, son los salones. Hay salones muy chicos para mucha gente. Entonces hay un problema que es que ni siquiera es plagio. Es que yo estoy acá Es y Susana está inevitable. es inevitable. Ese es un problema que entonces algunos profesores, yo me doy mañas, como dicen. Entonces yo hago 3 y 4 temas, el mismo tema, pero doy las preguntas En desorden. en diferente orden o algo No, pero para que cuando se está pero cerca es imposible copiarse si es eso es una pregunta abierta. Pero Sí, o si es un uno caso, no Si tiene usted- ni ¿tú idea cómo que te está copias? escribiendo la ¿Cómo si otra te ustedes se copias? copian, se Sí. copian, no importa lo sea que esté el de al lado. Sí, el que tiene la intención de copiar, el se estudiante copia se como puede sea. quedar Uno es concentrado un- en su- sí, uno es muy Usted hábil. puede entregar y se puede ir. Sí. No, o sea, el que se No, quiere copiar, Bueno, se pero copia. hablemos del tema de habilidades. Yo creo que hay una habilidad clara que tenemos los javerianos. Es trabajo en equipo. Sí, Es trabajo en Sí. equipo. de acuerdo. Sí. Bueno, pues sí. Ok. Digamos, yo tuve un parcial en segundo semestre que me gustó mucho, un final de penal general, que el profesor nos dijo que nos iba a hacer un simulacro de parcial. Todo el día simulacro de parcial, el parcial era oral, y fue pasando grupos al salón, preguntando normal, y al final decía como, ¿qué nota crees que te mereces? La persona decía, y él decía, bueno, tal vez no, tal vez un poquito menos, nunca dijo qué más, y sí, nunca dijo qué más. Y al La final modestia. terminó los simulacros y dijo, ok, los que quieran que esta nota sea su nota del final, se queda con esa nota. Y los que no, presentan el parcial, pero yo les pongo la nota y les puedo bajar. O les puedo poner la que Había la reformato que está Impeyus. chévere. Es bueno. A mí, por ejemplo, saben, bueno, del hierro Sí. hice un parcial muy chévere. Como que obviamente suena fácil y lo que sea, pero esto realmente midió mi conocimiento. O sea, él cogió y nos dijo, miren, primer semestre él nos metía trauma desde el primer día con el final. Del El hierro final es es malo. duro, ¿De pero qué es clase? bueno. De Romano. derecho romano, pues el Ah. 1. ¿Tú estuviste ya con el hierro acá o no? Y No, yo vi con Ella Medellín. fue. No, pero no vino acá. No estuviste acá No, cuando ella vino no el hierro. estaba. Ella estuvo la semana No. siguiente. Y el caso es que, o sea, nos dijo, bueno, se hacen en grupos de A4. Y ese día tienen
las 2 horas de clase para resolver un caso que más o menos nos da bases de caso desde antes. Entonces, uno en grupo y eso sí que mide el conocimiento. Obviamente es el estrés de mandar a uno a qué es en la impresora, porque si no lo entrega a las 9, adiós. Y la impresora huele el miedo. Y en serio, yo decía, como, wow, nosotros sentarnos a discutir esto es de las cosas que más claras me ha dejado los temas. Y a la mayoría de gente, o gente que le fue mal. Yo tengo una pero fue pregunta bien. que es cómo hago mi parcial. 100 preguntas. 100 preguntas. ¿Tú No. así? Sí. ¿Qué eso qué es el ICFES? No, es Siempre son preguntas. muchas. O sea, yo voy a Yo he sufrir. tenido de 40 y me parece bien. 100 preguntas. Selección Pero son de preguntas. No, ¿Cuánto mide un arco de fútbol? 25 por mucho. Es que hay cosas que uno sabe. ¿Cuánto mide un arco de fútbol? ¿Cuánto tiempo se demora en responder eso? No. No, Si Si uno sabe, lo sabe, si sabe. un segundo. Si no, tacha y sigue. pero sobre... no, Uy, yo tuve un Andrés. final, por ejemplo, de obligaciones que era de 50 preguntas. Y eran cosas así Yo básicas. nunca he tenido eso. No, Nunca. tampoco. No, O sea, nunca. ¿todos son abiertos? ¿Cómo así? Todo, no. Bueno, en cuanto a la pregunta de Emilio, creo que algo que hay en mi universidad es sencillamente el caso. O sea, la Resolver metodología. problemas. Pero eso La es metodología clave, ¿no? de Los caso, necesitamientos son desde, casos. desde el Nosotros día no. 1, usted está resolviendo, digamos, me acuerdo perfecto, mi primer evaluación, mi primer parcial de introducción al derecho, caso de sucesión intestada, un causal de indignidad. O sea, yo nunca había abierto un código civil y me tocó, y buscar el artículo y después buscar con las fuentes del derecho, y era todo un caso, pero es justamente eso, la metodología de caso. Desde el día 1 lo prepara uno Pues a usar clave, ¿no? las herramientas del derecho. Es que toda la vida es Vamos que- a litigar, ¿no? La Pues típica mucho, tesis de cómo en otras universidades se saben las leyes, pero en mi universidad sabemos usar las leyes. Claro. Esa tesis que es como una tesis común que se oye en las universidades que enseñan derecho, pues así es en mi universidad, es el caso. A mí, por ejemplo, La verdad es que la vida es un caso. A mí nunca me ha llegado Pero una hay cosas- pregunta teórica. Nunca. pero hay cosas Sí, que pero toca si uno, saber. si uno lo sabe, o sea, es que eso también lo decía, Yo también creo. me lo decían en romano. cierto. El que sabe el concepto lo sabe aplicar. Si yo sé Mire, lo que qué pasa- quiere decir el concepto, lo puedo Sí. aplicar. Pero Son dos- y- son- Pero y en su también caso yo no no es voy a en el poder- sentido contrario, ustedes no saben manejar muy bien como Las- la literalidad de las leyes y su aplicación. No, y también- más no Sí, su yo siento que conceptualidad. eso falta un Yo poco. siento que conceptos, porque- sí, o sea, yo me siento Yo le pasa que lo como que veo es que conceptualmente, son dos aproximaciones que pueden llegar al mismo caso, es hacer un buen abogado. Una es aprender a solucionar el problema. Sí. Sí. Entonces tú tienes un problema, lo analizas y después miras la fuente. Pero Ustedes no me conocen muy parece- bien las fuentes, Sí, ¿no? claro. Mi papá decía, un problema de derecho hay que analizarlo primero con sentido común. Si está bien analizado, la norma casa. Y a mí me ha ido bien así. Entonces ese es el primero. Tú Pero, por coges- ejemplo, hay cosas que en serio toca saberse de memoria. O sea, por ejemplo... No, como- porque tienes el código. pero pero no ese El tipo de código lo sabe de cosas. memoria. Sí. No, me refiero Y a más así. hoy Sino, en por día, ejemplo, eso no me por gusta. ejemplo, el funcionamiento del Estado. Ese tipo de cosas uno se las tiene que saber. Sí, yo tuve un profesor. Yo estoy Ok, pero constitucional. eso es como un conocimiento de institucionalidad, como eso se lo puede saber Pero tú en cualquiera. una clase de administrativo, pues... Sí. Claro. Es Entonces, lo que tanto por toca eso, saber. bien, la primera aproximación a la de los Andes es, acá hay un problema, hay que solucionarlo. Y toda la vida nos han enseñado a solucionar el problema. Sí. Sucesión intestada con una Causal causal de indignidad. indignidad. No, y ahí tiene todas Y las la otra, pero excepciones y entonces todo. fíjate que en ese caso ni siquiera necesita la norma. No la necesitas, está Pero el primer entonces, ¿sabe semestre. qué quiere decir Y en el intestada? otro ¿Qué la- quiere decir por eso, todo y en el otro lado, De pues, cómo- hay sentido común. Y en el otro lado es la nuestra, Sí, que pero- sirve, que es tenemos noción de cuál es la forma de solucionarlo y vamos a la fuente. Yo creo- Las dos funcionan. No sé cuál Sí. será mejor. Las dos funcionan. Yo creo que en la mía hay una mezcla. Depende del profesor. Hay muchos que utilizan casos y el semestre pasado yo solo estuve a punta de casos y otros que son muy conceptuales. Ah, Y pero que igual es... que en la Javeriana, sí. Es que Sí. otra cosa que yo estaba pensando ahorita es que los profesores de las universidades, pues top de Colombia, Top. se intercambian tanto entre facultades que en últimas casi Sí, que termina sí, siendo sí. una misma facultad las 3 o 4 mejores universidades del país, pero lo que sí cambia es el ambiente en el que Claro. se Se meten desarrolla cuando La, están en eso se llama cada la cultura de la universidad Exacto. es totalmente distinta. Y yo estaba pensando, por ejemplo, cuáles son los beneficios y cuáles son las afectaciones, pues, comparado a estudiar en los Andes. Y estaba pensando que para mí la Javeriana siempre ha sido como una Colombia, no sé, el Rosario no estoy muy familiarizado, pero la Javeriana para mí es como una Colombia muy pequeña. Sí. En cuanto a que Sí. uno está ahí y es literalmente Colombia, o sea,
las cosas buenas de Colombia que a uno le encanta mostrar, pero también están todas las cosas malas de Colombia. Mira que a uno nunca no lo le había gusta pensado mostrar. así, pero así veo al Yo Rosario. a mí, no, a mí me lo decían eso con la Nacional. Es decir, la gente dice, es que la Nacional es el reflejo del país. Hay gente pobre. En la Javeriana en Derecho no hay. No, pero No, sí. no, pero yo siento que es Sí, muy... puede ser. Eso Es puede muy... ser como- o sea, es Colombia Sí, sí. puesto en Sí. Exacto. Porque en además- disocificada, Ajá. estratificada. Claro, Sí. porque además va Todos gente, los- yo tengo compañeras pastuzas y compañeros guajiros. Entonces uno solo con mirar el mapa Ay, lo mamá tenía cruza. un indígena. Lo Y- único que no hay, y no hay en ninguna universidad de Bogotá, es gente de Medellín. De resto de las universidades... Ay, los- no, sí. No. Pero entonces En la lo Javeriana otro que iba a gente decir... de Medellín. Lo otro que iba a decir Mucha es que gente de siento que Medellín. los Andes es como Mucha. una universidad conozco que tiene mucho. una cultura que no es de acá y que la traen a Colombia, y entonces siento que esas son las dos dificultades que uno tiene. Eso es El verdad. bogotano estudia diferente a lo que estudia el costeño, estudia diferente al Completamente. pastuso. No, pero lo que yo hablo es muy que uno diferente. sale de los Andes y tiene problemas en su vida general porque no está acostumbrado a lo que es Colombia, pues porque la universidad es totalmente diferente. Nah, Ok, no, yo eso es, difiero. pero eso es cuento, un- Emilio. Yo duermo con una uniandina y está más empapada del país que nosotros. Eso es cuento. Pero lo que iba a decir No, es que para mí sigue. el javeriano, el problema es que no, o sea, es la No, internacionalización. lo que creo que hay en su universidad es que uno se relaciona con la gente que se quiere relacionar y no con la que le toca relacionarse. A nosotros sí nos toca. No, a ustedes, No. es la de ustedes. Nosotros nos relacionamos con todos. Sí. Y uno- Tú tienes 4 amigos, nosotros tenemos 100 compañeros. Esa es la gran diferencia. Ok, pero no, me refiero, digamos, si usted quisiera tener una clase con sus amigos de colegio, personas con las que usted se rodea habitualmente, lo va a poder hacer. Como eso es lo que va a pasar. Pero ustedes también. Eso es lo que funciona. O sea, Ustedes se inscriben en el mismo curso, ustedes también. sí, sí y no. Sí y no. En mi universidad, por ejemplo, a mi universidad entra el que tenga el puntaje de entrar. En la Javeriana también. En la Universidad Javeriana necesariamente. entra el que tenga el puntaje y el que hable bien y que se muestre No, bien. el puntaje A ver. ya te Eso manda que de tiene una, este el puntaje, que o está sea, mal. un muy buen puntaje te entra de una, pero ya después, si tienes un puntaje, Yo lo que creo, como yo dentro tengo del- una cosa que siempre he visto, es que en la Universidad de los Andes prima más el individuo. Sí. es En la verdad. Universidad de Javeriana prima más el grupo. Ah, en los Andes es el individuo. Es el individuo. pero ¿de qué forma? Porque es que yo, o sea, yo siento, por ejemplo, si pues la carta de aceptación de la Javeriana es, hola, Daniela, ¿cómo estás? O en cambio Pues, los Andes es diferente, es, hola, 1070. Pues, No, no. ahora de 70 no. Ahora te metes a unidades, Sí, punto, a un- admisiones. A No, ti no, no, claro. te llega Excel. ninguna carta. Lo que pasa, te toca mirar a lo que lo que buscar. pasa es que Va a haber una cédula. son, por ahí. son filosofías claras y distintas. Va a Pero, por aparecer tu ejemplo, cédula. En la Javeriana, Javeriano prefiere Javeriano. Y eso no está mal. No, a mí me No. encanta. Yo- Nosotros nos Sí, sí. dicen roscaristas. A mí me pasó cuando entró mi hija que yo no le dije al decano y el decano se puso bravo conmigo. ¿Usted por qué no me dijo? Y me dijo, porque es que no me interesa que pase por mi nombre. Me dijo, pero eso es exótico. Le dije, no creo. Y entró porque es buena. Pero hay una... Sí. Pero eso puede ser problemático. O puede- o puede ser una ventaja. Sí, es ventaja porque obviamente... Pero ¿por qué te parece tan problemático? No, me Uno parece- se rodea de la gente como... claro, que Sí, parece pero... a uno. No, pero es excluyente, la ¿no? educación, Es que tal la presidente educación- solo nombró a sus amigos. No, la Es Ah, que, no. ¿qué espera? ¿Que nombre a No, sus enemigos? claro, pero la educación... La Pero educación... eso no quiere decir que sea como corrupto ni nada. No, que sea corrupto, sino la razón, o sea, yo estoy en desacuerdo con eso y es la educación, obviamente es un bien para una persona, es un bien de conocimiento, pero también es un bien social, o sea, digamos, para mí, que estudiar derecho es como el médico, No. para una persona. Un momento, el médico es quien se encarga de la salud. No lo somos como los médicos de los patrimonios de las personas o del patrimonio de este país. Bien. Por lo tanto, ser abogado es una Es un responsabilidad. apostolado. No, Sí, no, estoy de acuerdo. Es una responsabilidad Para ser mí es un abogado. apóstol. Digamos, en el caso de Rosario, en mi experiencia personal, como, ok, mis papás son rosaristas y uno de ellos es colegial de Rosario y uno no puede estar invitado a un desayuno con el decano para que lo convenzca a uno que uno vaya a esa universidad. O sea, no me conoce, no sé quién soy yo, usted es el hijo ¿Te de parece tal. que Pero no? te pre- Eso pero está te mal. pre- no, Pero para a mí no me nada. parece. Y Es si- lo mejor. ¿Qué pasa si yo fuera un incompetente? ¿Tú duras un semestre? No, uno siente más la presión. No, a mí Créeme eso que me uno parece siente más bien. la presión. Es decir, yo que fue lo primero que pregunté, ¿de quién eres hijo? No. Y inmediatamente me cambia la visión y me la cambió para bien. Pero, por ejemplo, A pesar de lo ustedes que nunca han comenté. visto clase No. de pronto con, o sea, de pronto, No, pero sobre yo todo entiendo, o con sea, hijos de sus papás, con hijos, con amigos de sus papás, y uno sufre Sí, porque uno solamente uno quiere sufre esforzarse el hartísimo. triple. No. No, a mí me Lo parece que pasa es- lo que quiere decir Santiago es que lo que yo siento de los Andes es que ellos, la institución se libra
de cierta, por decirlo, arbitrariedad a la hora de entrar a los estudiantes, poniendo un número en Sí. donde no pasa la gente sin o sea, Se libra la noción de la rosca. eliminan toda la Claro, noción de la pero rosca. las mejores universidades del mundo te reciben porque es hijo de presidente. Ah, sí. Sí. Ah, porque algo, a ver, si tú tienes dos papás abogados, buenos los dos, los conozco, no me cabe la menor duda que hay mayor posibilidad de que seas un buen abogado que un tipo que sale, hijo, que no tiene nada de malo, de dos ingenieros. Porque Ok, sí. uno se sienta a la mesa y habla, imagínense lo que pasó hoy, que la Corte Constitucional dijo, no, y me tocó un contrato de fiducia y no sé qué. Tú estás más empapado en eso. Y para mí es mucho más cómodo, y lo veo, porque lo he visto. Los hijos de mis amigos, no porque sean hijos de mis amigos, sino porque están metidos En el una ambiente, cultura. se rodean Entonces, del claro. ambiente. Pero al mismo tiempo, eso es, o sea, sí tiene razón Santiago en que es excluyente, sí, de alguna forma, porque nosotros vivimos en un país de roscas en muchas No, claro cosas. que es excluyente. Entonces, Inclusive lo que dice uno. Andrés es excluyente porque significa que solo los que estén rodeados pues siguen No, hay una mayor, recibiendo ese tipo de hay una mayor información. posibilidad de ser mejores. Claro, pero eso pasa en todos lados. ¿Quiénes son buenos jugadores de fútbol? Los hijos de jugadores de fútbol. Radamel Falcao García era hijo Sí. de Radamel García. Y James Rodríguez era hijo de James Rodríguez. Por algo. Y ahorita hay un quarterback, Pat Mahomes, que era hijo de beisbolista. Porque No. es que hay una Hay cosas cultura que que uno lleva en la impregna. sangre. No, Claro. a mí Sí, lo que es a mí lo que no me gusta, o sea, entiendo el concepto Pero- de los Andes, pero lo que no me gusta es que no porque hagan eso significa que el niño de Arauca va a tener más posibilidades de entrar a la No, y esas, universidad. oigan, y esas Porque muchas... igual ese niño no recibió la educación que necesitaba. Entonces, independientemente de si pudo haber recibido ayuda o no, igual solo no. No, es que el país es alcanza. excluyente. No, Es igual que el país, es pero fíjense, excluyente. por ejemplo, nuestras como líneas de gobernantes. Los apellidos son los mismos. Pues Sí. viene nieto de presidente para alcalde. Sí, no, igual. Me gusta ese tema. Me gustaría que habláramos Sí, de hablemos los del tema. políticos jóvenes. No, pero como respecto a eso Podemos también pasa traer en la a- Javeriana. ¿A quién? A Diles. a los Ay, que- sí, candidatos a candidatos a Diles. Diles hay muchos y muchos que estudian Derecho. Bueno, jóvenes, les deseo la mejor de la suerte en los parciales, los que tienen parciales. Daniela, hay que estudiar para Derecho Deportivo. Daniela es alumna mía. A Santiago, un placer verlo, me encanta. Juliana, pues no conozco a ningún. Juliana. Susana. Susana todavía no tiene parciales. En una semana está tranquila, en una semana está tranquilo Santiago. Ustedes tres Suerte. estarán un poquitico más nerviosos, no me gusta la palabra estresados, sino estarán más nerviosos, ya habrán pasado algunos parciales. Les deseo la mejor de las suertes, estudien, no se copien y nos vemos día de noche. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charla.